La educación en el siglo XX. La característica común de nuestro tiempo es la democratización de la enseñanza, lograda prácticamente en casi todas partes la implantación de la escuela primaria pública, universal, gratuita y obligatoria en el siglo último. Estos acontecimientos, lejos de retrasar el movimiento de democratización de la enseñanza, más bien lo han apresurado, ya que, después de cada uno de ellos, se han realizado profundas reformas en los principales países europeos y americanos. Después de la Primera Guerra Mundial, introdujeron sendas reformas en su educación, Inglaterra, Francia y Alemania. El cuadro general de reformas de la educación en la primera mitad del siglo XX será sin duda proseguido en lo que queda del siglo. Alemania. La educación en Alemania sigue el camino trazado por el régimen imperial autoritario, aunque técnicamente eficiente en el sentido de cumplir estrictamente las leyes de la obligatoriedad y universalidad de la enseñanza. En esta campaña se distinguieron los pedagogos más importantes de la época, como Kirchner, Nathorp, Sprenger, etc. Dispuso la organización de comunidades escolares, la creación de consejos de maestros y consejos de padres, la supresión de la asistencia obligatoria a la enseñanza religiosa. Se dispuso la organización de comunidades escolares, la creación de consejos de maestros y consejos de padres, la supresión de la asistencia obligatoria a la enseñanza religiosa. Las disposiciones más importantes se dictaron al aprobarse la Constitución de la República de Weimar en 1919. En ella se implantaba la escuela unificada al disponer su artículo 146. Las reformas se vinieron sin embargo abajo con la irrupción en el poder del Partido Nacionalista dirigido por Adolf Hitler. Los objetivos de este pueden sintetizar en los siguientes puntos. El primero es la formación del hombre como soldado político y su subordinación al jefe superior, el Führer. Segundo, la creación de una conciencia racional nacional como entidad suprema. Tercero, el desarrollo de la disciplina y de la obediencia ciega a las autoridades políticas. Cuarto, el cultivo y endurecimiento del cuerpo en forma parecida al ejército militar. Quinto, la subordinación de la educación intelectual a la política, no admitiéndose la existencia de una ciencia independiente. Sexto, la supresión de la libertad y la iniciativa individual en la educación de la voluntad. Séptimo, la subordinación de la educación religiosa a la política nacionalista. Francia. La educación francesa siguió aplicando los principios de la educación universal, gratuita, obligatoria y laica. Más amplio y comprensivo fue el movimiento desarrollado por los representantes de los partidos democráticos como el radical, socialista y el socialista, distinguiéndose en esta labor el líder de aquellos, Edward Herriot, y el destacado pedagogo Ferdinand Buisson. Aquel presentó a la Cámara de Diputados en 1920 un proyecto de ley organizando la enseñanza nacional sobre estas bases: suprimir las clases primarias de los liceos y colegios. Después de varios proyectos y disposiciones, se dio un gran paso en el camino de la educación democrática en 1930 al iniciarse la gratuidad en la enseñanza secundaria, que fue realizada plenamente en 1932 y 1933, declarándola totalmente gratuita. Francia. La educación francesa siguió aplicando los principios de la educación universal, gratuita, obligatoria y laica. Más amplio y comprensivo fue el movimiento desarrollado por los representantes de los partidos democráticos como el radical, socialista y el socialista, distinguiéndose en esta labor el líder de aquellos, Edward Herriot, y el destacado pedagogo Ferdinand Buisson. Aquel presentó a la Cámara de Diputados en 1920 un proyecto de ley organizando la enseñanza nacional sobre estas bases: suprimir las clases primarias de los liceos y colegios. Después de varios proyectos y disposiciones, se dio un gran paso en el camino de la educación democrática en 1930 al iniciarse la gratuidad en la enseñanza secundaria, que fue realizada plenamente en 1932 y 1933, declarándola totalmente gratuita. Inglaterra. La Primera Guerra Mundial conmovió profundamente la estructura del edificio educativo inglés. La educación inglesa, a pesar del proceso de nacionalización del último siglo, había quedado basada en el esfuerzo social, voluntario y en la vida local municipal. El Estado intervenía solo como sustentador y orientador, pero sin dirigir la vida íntima de las instituciones.
El movimiento en favor de la nacionalización y democratización de la educación no se interrumpió en los años siguientes, sino que fue proseguido por los partidos políticos, sobre todo por el laborista, que lo concretó en su fórmula la enseñanza secundaria por todos. El periodo de los 5 años hasta la edad final se dividirá en 2 etapas. La primera, que se conocerá como la primaria, comprenderá hasta los 11 años. Desde esta edad se ofrecerá a todos los niños una educación secundaria de diversos tipos, pero de igual consideración. La ley aprobada comprende en esencia los siguientes puntos: la transformación del anterior Board of Education en un auténtico Ministerio de la Educación. Segundo, la asistencia obligatoria a las escuelas desde los 5 hasta los 15 años y cuando sea posible hasta los 16, dividida en 2 periodos, el primero hasta los 11 años y el secundario hasta los 15 o 16. Tercero, la asistencia obligatoria de los adolescentes que no concurran a estas escuelas a las de ampliación, llamadas colegios provisionales, hasta los 18 años, durante un día completo o 2 medios días a la semana, durante 4 semanas al año, o bien durante un periodo continuo de 8 semanas o de 4 semanas al año. Cuarta, la ampliación de los servicios de asistencia social en las escuelas primarias y secundarias, dando mayores facilidades para la comida, el vestido, los juegos, etc., así como para la organización de nuevos servicios higiénicos y médicos. Quinto, la unificación de la educación pública y privada respecto a la inspección, subvenciones y a la educación religiosa, que se extiende ahora a todas las escuelas subvencionadas, pero sin tener un carácter confesional o dogmático. Estados Unidos ha realizado mayores progresos en la universalización de la educación, hasta el punto que puede decirse que su enseñanza constituye el prototipo de la educación democrática. Su concepción esencial en este respecto puede sintetizarse en su frase: igualdad de oportunidades educativas para todos. Las principales características de la educación norteamericana, tales como pueden obtenerse de su desarrollo histórico, son la organización de la educación en su forma gradual desde el jardín de infantes a la universidad, el enorme desarrollo alcanzado por esta educación en todos sus grados, extendiéndose a la obligación escolar hasta los 16 y más años en algunos estados, la gran extensión lograda por las escuelas secundarias, a la que asiste algunos de los estados el 80% de la población adolescente, las grandes facilidades para la asistencia a la enseñanza superior, el carácter gratuito de todas las instituciones públicas de educación sostenidas por los estados, desde el jardín de infantes hasta la universidad, el carácter laico o extraconfesional de su escuela, en la que no puede darse una enseñanza religiosa confesional cuando es sostenida con fondos públicos, la tendencia a la preparación universitaria del magisterio en sustitución del anterior normalista, el desarrollo de la educación técnica basada en el estudio científico, la implantación de la coeducación en todas las instituciones educativas y la participación en la educación de los factores sociales y locales y de las familias, que hacen de ella una función en la que están interesados todos los sectores de la población. Rusia. Sus comienzos hay que buscarlos en los esfuerzos de Pedro el Grande, que reinó de 1689 a 1725. Durante el siglo XIX se realiza un progreso lento, debido principalmente a la resistencia de la Iglesia ortodoxa y de los grandes terratenientes, pero no obstante, se desarrolló la enseñanza sobre todo en las grandes ciudades. En cambio, el campesino quedó casi completamente abandonado. En su organización actual, la educación pública de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aparece constituida, según los datos de la Enciclopedia de la Educación Moderna II, en la siguiente forma: A. Escuelas maternales y jardines de infantes para niños de 3 a 7 años. B. Escuelas primarias con 4 áreas de estudios. C. Escuelas secundarias de 2 tipos. 1. La escuela secundaria incompleta con 3 años de estudio y otro la completa con 7. Los técnicums, que admiten a los alumnos de las escuelas secundarias incompletas y que tienen 4 años de estudios. E. Las escuelas fábrica para aprendices de 15 a 18 años. F. Las facultades obreras para adultos mayores de 18 años que carecen de una preparación secundaria. G. Las escuelas técnicas superiores y las universidades para los que han completado la enseñanza secundaria. En 1870
Cada una de las regiones de la península eran independientes en materia de enseñanza y en ellas era naturalmente diferente el ritmo del movimiento educativo. La reacción subsiguiente de la Santa Alianza produjo, como en todas partes, la paralización de aquel, hasta que un grupo de hombres distinguidos inició el resurgimiento político y cultural italiano a mediados del siglo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Italia se ha preocupado ante todo de la reconstrucción de las destrucciones sufridas tanto en el orden material como en el personal, y por ello todavía no ha emprendido la reforma anunciada, para la cual se ha realizado una gran encuesta entre el personal docente y otros elementos profesionales, políticos y diversos estudios pedagógicos y sociales. Al terminar el siglo XIX, se encontraba con un déficit extraordinario de escuelas y maestros, y con una enorme proporción de analfabetos. La enseñanza secundaria se hallaba casi por completo en manos de las órdenes religiosas. En cuanto a la educación superior, se limitaba a la realización de exámenes y a la expedición de títulos profesionales correspondientes. Al proclamarse en 1931 la República Española, esta tuvo que atender ante todos los problemas más urgentes que había dejado sin resolver el régimen anterior. Para terminar con el déficit de escuelas y maestros, se crearon 25.000 escuelas. Al propio tiempo, se emprendió en gran escala la construcción de edificios escolares, para lo cual se aprobó un crédito de 400 millones de pesetas, que había que aplicarse a razón de 50 millones anuales. Para fomentar la asistencia de los alumnos a las escuelas, se aumentaron los servicios sociales de estas, como comedores, roperos, colonias escolares, etc. Algunas de sus reformas fueron sin duda precipitadas, como las referentes a la situación de la enseñanza de las órdenes religiosas, pero también su justificación por el monopolio y los abusos de éstas en materia de enseñanza. El gobierno del general Franco suprimió naturalmente todas las reformas de la República en materia de enseñanza y las sustituyó por otras propias, de signo contrario, acentuando el carácter sectario, religioso y político de la institución pública. El movimiento de la educación nueva es propio de nuestros tiempos y más concretamente de nuestro siglo, pero no es exclusivo de él, pues siempre ha habitado en la historia de la pedagogía. Hay que llegar a nuestros tiempos para que ésta adquiera todo su significado y se desarrolle, no ya con personalidades aisladas individuales, sino en forma de tendencia y corrientes generales. Como todo movimiento espiritual, este tiene sus inspiradores inmediatos fuera de la pedagogía, y entre ellos hay que contar a Nietzsche y Tolstoy, Stanley Hahn y William Hammer, Tilbury y Bergson. Aún su inspirador principal hay que buscarlo más lejos, en Juan Jacobo Rousseau, verdadero iniciador de la educación nueva. El de la creación de la primera escuela nueva en Europa y América, que comprende desde 1889 a 1900, en el que se fundó la escuela de Abond-Solme por el doctor Redier en 1889 y de la de Bedales por el doctor Baddeley, ambos en Inglaterra. El periodo de la formulación de las nuevas ideas o teorías de la educación nueva de 1900 a 1907, en el cual se inician sus dos principales corrientes pedagógicas, la cual pragmatismo o instrumentalismo de John Dewey, con la publicación de su primera obra pedagógica importante, la escuela y la sociedad en 1900, y la de la escuela activa o del trabajo también a partir de ese año, con las reformas de la enseñanza. El periodo de la creación y la publicación de los primeros
métodos activos que comprenden de 1907 a 1918. En este periodo se aplica por primera vez el método Montessori en Roma, en el método de Crowley en Bruselas. Surge en Miss Parkhurst la idea del plan Dalton. En Charlotte Washburn la del sistema de Winetta. Y en Whitparking la del método de proyecto. Las instituciones. En las escuelas nuevas de nuestro tiempo podemos hacer de ella, por sus características pedagógicas, los siguientes grupos. La escuela nueva, propiamente dichas, que se inspira más o menos en las primeras escuelas inglesas de Abbotsford y Bedales, y que se podrían denominar escuela de vida completa. Con ellas se inicia en Europa la educación nueva hacia la escuela experimentales de tipo pedagógico y técnico que se originó en los Estados Unidos primeramente incluyendo la escuela universitaria de Dewey en 1896. Escuelas nuevas inglesas. El propósito de su fundación fue reformar la educación de los clásicos colegios ingleses, public school, que contienen un carácter demasiado académico y clasista, con, con una disciplina rígida, basada en la competencia individual, con un predominio de los juegos y con un abandono de las enseñanzas científicas y tecnológicas de las actividades manuales. Entre las reformas llevadas a cabo por Baddeley figura de la introducción de la coeducación para todas las edades y grados, implantar la autoridad a los alumnos en un sentido amplio, crear escuelas de párvulos y grados primarios, prestar mayor atención a las necesidades individuales de los alumnos, organizar trabajos de talleres y agrícolas y la aplicación de los métodos activos como los Montessori, Dalton, etc. Las escuelas nuevas alemanas y austriacas. El movimiento de las escuelas nuevas pasó a Alemania 9 años después, cuando en 1898 el doctor Hernán Lietz fundó la primera escuela alemana con el nombre de Hogar de la Educación en el Campo, inspirada en las ideas de la filosofía de Eucken y en la tradición pedagógica alemana. Las escuelas del doctor Lietz tienen bastante divergencia con las escuelas inglesas. En aquellas se acentuaban en el carácter patriótico y moral regional que en estas, así como el aspecto institucional y didáctico. En Australia se desarrolla también después de la Primera Gran Guerra un nuevo tipo de escuela pública, las instituciones federales de educación. Las escuelas nuevas francesas y belgas. Las escuelas nuevas francesas reconocieron también la inglesa, la idea de la educación nueva. Su inspiración fue el sociólogo francés Edmond de Molins, quien provocó el movimiento de su obra, en que consiste la superación de los anglosajones, publicada en 1897, y en la que se da como resultado la nueva educación inglesa y la información del carácter en la historia de la educación y de la pedagogía de
Lorenzo Luzuriaga, transcritor por el profesor y abogado Dr. David Torruella Plasencia. En 1899, con otra de sus obras suyas, L'Éducation Nouvelle, anunció la fundación de una escuela nueva francesa, la École des Royers, bajo el lema de "Bien armados para la vida", con la colaboración de algunas personalidades económicas y socialmente incluyentes. Abierta, la escuela tuvo un éxito grande en Francia y el extranjero, encargándose de su dirección a Berthier, que le dio el carácter de actualmente tiene en realidad. Se trata de una escuela que inspira en las ideas de la educación nueva. Posee un espíritu aristocratismo. Las escuelas suizas e italianas. En Italia se habían realizado ya antes el movimiento de la educación nueva, algunos ensayos de interés, como el de Rosa Agassi y su hermana, con niños pequeños pero sin ninguna idea original pedagógica. El movimiento de la educación nueva solo comienza con la doctora María Montessori y sus casas de los niños, la primera de las cuales fue fundada en Roma en 1907. Las casas no son lugares de instituciones, sino ante todo de educación y de vida, a la cual se atiende en todas sus manifestaciones de la vida práctica, con la asistencia recíproca de los niños, con la influencia de la naturaleza, etc. En suma, tratando de realizar la educación integral de los niños. Las escuelas nuevas españolas, aunque creada en el siglo pasado, pero subsistente al nuevo, hay que mencionar que en España una escuela nueva, precursora en muchos aspectos de las posteriores de Europa. La Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por varios profesores universitarios separados de sus cátedras, entre ellos el gran educador Francisco Giner de los Ríos. Ya mencionado, la institución organizada el principio como un centro de enseñanza superior, se convirtió pronto en una escuela secundaria y primaria. En ella se introdujeron ideas y métodos innovadores implantados desde en la escuela nueva. Entre ellos la configuraba la independencia respecto a toda infección religiosa, partido político o escuela filosófica, el respeto a la conciencia y personalidad del alumno y el maestro, la introducción de los métodos activos en su enseñanza, el reconocimiento del valor de la educación estética, la implantación de la coeducación de los sexos y de la autonomía de los alumnos. Los métodos de la educación nueva. Es muy difícil, sino importante de escribir en unas pocas páginas el enorme desarrollo que han alcanzado los métodos de la educación nueva. Por ello hemos de limitarnos a señalar sucintamente los más importantes, remitiéndonos para su estudio a las obras que tratan de ellos y que se citan en la bibliografía final, desde el punto de vista
histórico puede decir que en general los métodos de primeramente han surgido de la educación nueva, acentuaron más el carácter individual del trabajador escolar, tal como lo hace el método Montessori. Sucedió a esta tendencia individualizada, pero sin abandonar del todo una nota más colectiva en el trabajo, tal como la representada en el método de Crowley. Con el transcurso del tiempo, ese carácter se ha ido acentuando hasta llegar a los métodos fragmentales como el proyecto de equipo, etc. Finalmente, asentó colectivamente el trabajo escolar, se ha trasladado al aspecto social, dando lugar a experiencias como las de los autonomía de los alumnos y la comunicación escolar. La pedagogía individual. La pedagogía individual tiene sus orígenes en el Renacimiento, cuando se rompe el mundo cerrado de la educación religiosa medieval y se reconoce el valor sustantivo de la personalidad. En nuestro tiempo, esta corriente se ramifica en varias direcciones, las principales de las cuales son: número 1, la pedagogía individualista de Ellen Key. Segundo, la pedagogía naturalista de Louis Gurlitt, Heinrich Schliemann y Bertolt Otto. Tercero, la pedagogía de la personalidad de Gerhard Burdell, Ernest Lind y Hugo Gauding. Número 4, la pedagogía individual anglosajona de William James, Percy Nunn y Bertrand Russell. Ideologías más importantes de los pedagogos. Ellen Key. Aunque no fue una pedagoga, sus ideas sobre el niño y su educación expuestas en la obra El siglo del niño en 1900 produjeron por su realismo un efecto extraordinario. Para ella, lo más importante es la vida del niño, que está por encima de la familia, de la sociedad y del Estado. Esto exige que se le conceda la mayor libertad en la educación, siguiendo las leyes de la naturaleza y observando el desarrollo personal del niño. Otto representa la pedagogía naturalista, acentuando también el valor de la individualidad y de la libertad en la educación. Sus dos ideas esenciales sean la enseñanza global y la educación en idioma infantil. Hugo Gaudí es el más alto exponente de la pedagogía de la personalidad, que constituye para él la superación de la individualidad. Esta es algo dado, natural, aquella que es a conquistar espiritual. La personalidad es la síntesis de lo individual y lo social, de lo cultural y lo natural, de lo físico y lo espiritual. Es, en suma, la idea de la plena humanidad. William James, el gran filósofo y psicológico norteamericano, representante del pragmatismo en la filosofía y del individualismo en la educación, se ha ocupado de ella sobre todo en sus conocidas Charlas a los Maestros, publicadas en 1899. Para él, la educación es sobre todo una función de índole individual. Percy Nunn representa la dirección individualista inglesa. Para él, la educación debe limitarse a asegurar a cada una de las condiciones bajo las cuales pueda desarrollarse más plenamente la individualidad, es decir, a capacitarla para hacer su contribución original a la totalidad de la vida humana de un modo tan pleno y característico como lo permita su naturaleza. La pedagogía psicológica y experimental. La pedagogía psicológica es producto de nuestro tiempo. Antes se habían realizado importantes observaciones psicológicas sobre el desarrollo del niño. No hay más que recordar a Vives y Rousseau, pero el estudio sistemático psicológico del niño y su aplicación a su educación solo ha comenzado a hacerse desde fines del siglo último y comienzos del presente, prescindiendo de la psicología infantil pura, es decir, sin relación con la educación, y limitándonos a la psicología, pedagogía o mejor a la pedagogía psicológica. En relación con esta corriente, pero con un objetivo autónomo, se ha desarrollado la pedagogía experimental. Aparte de estas corrientes, quedan, como hemos dicho, la de la psicología infantil y de la adolescencia puras, es decir, sin aplicación a la educación. Alfred Binet es el creador de los test para la medida de la inteligencia en los niños, que han servido de base para su mejor estudio y educación en los tiempos modernos. Edward Claparede representa como pocos la tendencia psicológica en la pedagogía, siguiendo a Rousseau. Insiste en la necesidad del estudio del niño para su educación, ya que tiene características psíquicas propias diferentes de las del adulto.
Jean Piaget es uno de los psicólogos más distinguidos de la hora actual. Sus obras sobre psicología son muy numerosas y escasas sus publicaciones pedagógicas. Es uno de los más entusiastas defensores de la educación nueva y de la escuela activa. Para él, educar es adaptar el individuo al medio social ambiente. Alfred Adler representa la dirección de la llamada psicología individual que se separó de la escuela psicoanalítica de Freud, sobre todo por no asignar a la libido un carácter sexual como aquella, sino considerándola como una fuerza vital. A él se le debe también la idea tan difundida hoy del sentimiento de inferioridad que surge en el niño al encontrarse en circunstancias difíciles o excesivamente halagadoras. Ernest Meumann ocupa un lugar aparte como el representante más destacado de la pedagogía experimental. La pedagogía, según él, debe tener una base empírica de observación y experimentación, y esta base la da la pedagogía experimental. La pedagogía para él es una ciencia autónoma que fija sus propios fines y medios y que, por tanto, no depende de ninguna otra ciencia. W. A. Ley. Para él, esta pedagogía tiene como característica el empleo de los métodos exactos de la investigación científica, sobre todo la observación, la estadística y la experimentación. Sus ideas se basan en el estudio de las acciones y reacciones del medio sobre el educando, entendiendo por este tanto el medio biológico natural como el social y cultural. La pedagogía social. La pedagogía social es, de todas las direcciones de la pedagogía, la que tiene más largo abolengo, ya que arranca de Platón. Tiene una república, escribió la primera obra de este género, que contiene después, entre otros, Pestalozzi y Fichte, pero la conformación de la pedagogía social como científica es cosa de nuestro tiempo. Comienza en realizar con la obra fundamental de Paul Natorp, determinada precisamente pedagogía social y pública en 1898. Dentro de esta corriente se puede distinguir varias direcciones. La pedagogía social idealista, presenta por la citada obra de Natorp, inspirada en la filosofía kantiana, y la pedagogía social naturalista de Paul Bergman, fundada en la biología y la antropología. La pedagogía filosófica. La pedagogía filosófica representa la más alta expresión de la pedagogía teórica, o mejor, de la teórica de la educación. Sus iniciadores son los filósofos griegos Platón y Aristóteles, como hemos visto, pero alcanzaron mayor desarrollo en el siglo XVIII y siglo XIX, tal como aparece expresaron por sus filosóficos y escritores idealistas, pero también aquí encontramos que su máxima importancia la ha logrado en nuestro siglo, persistiendo de las direcciones que ya se han tratado anteriormente, tales como la pragmática o activista de Dewey y la social de Nator. Podemos señalar las siguientes corrientes como las más significativas. La pedagogía idealista, que comprende varias manifestaciones, las más importantes de las cuales son neokantiana, presentada por Nator, ya estudiado, y la neohegeliana de Giovanni Gentile y Gustavo Winnewey. La pedagogía de los valores, que es una vez abarca diversas manifestaciones tales como las de Jonah Jones, Hom, Augusto Messer y Paul Aberli. La pedagogía científica espiritual representa el principio de Guillermo Dilthey y sus continuadores Telodora Lit
y Friedrichshain.